El libro se trata sobre principalmente algo que se llama decision theory, ¿no? Que es el estudio, la aproximación, la formalización de cómo tomamos decisiones, de cómo somos agentes racionales que toman decisiones. Porque necesitamos considerarnos agentes racionales. Si no nos consideramos agentes racionales, nada en realidad funciona. La sociedad no funcionaría, la ley no podría funcionar si no fuéramos agentes racionales, ¿no? Que se nos responsabiliza con la toma de decisiones racional. Y entonces se parte de aquí, ¿no? Y cuando se llega al problema de cómo es que uno transforma su set de valores, o sea, cómo es que te conviertes en una persona que entiende cosas y que aprecia cosas y que tiene una perspectiva que no existía en la persona previa que aspiró a transformarse en esa que llegó a ser. ¿Cómo es que explicas esta transformación del set o el conjunto de valores que tienes? Porque los valores no se pueden transformar, es el mismo problema de la filosofía a todos los niveles. Los valores no se pueden transformar desde adentro, y si se transforma nada más desde afuera, pues entonces no se puede considerar que tú eres un agente racional participando en el proceso de transformar tus valores. Y esto es básicamente el mismo problema en el libro de Callard. Es esto, es que si nos queremos considerar agentes racionales, agentes que toman decisiones racionales, tenemos que participar en el proceso por el cual transformamos nuestros valores también. Debemos participar y no nos debe pertenecer completamente o sea, no puede ser derivado completamente de nuestro set de valores actual. Lo que sustituye en la teoría de Callard a este problema es su teoría de la aspiración. Y la aspiración lo que es un proceso de transformación de sets de valores de los agentes racionales. Es un proceso racional, pero es racional prolépticamente. Es la palabra que usa, porque tiene dos caras. O sea, lo explica de una manera simple. Por ejemplo, si estás aprendiendo a tocar un instrumento o tratando de volverte una persona que entiende, que aprecia la filosofía, es un proceso como largo. Es un proceso largo, ¿no? Es un proceso que al principio no te va a hacer sentir bien a tu set de valores actual. Pero estás tratando de apreciar otra perspectiva, estás tratando de, a través de la práctica, entender lo que es ser esa cosa que quieres ser, que quieres imitar a personas que entienden ese set de valores que tú quieres entender. Y lo que dice Callard es que esta racionalidad proléptica te pone dos caras, ¿no? Que es, por ejemplo, si estás aprendiendo a tocar un instrumento, puedes decir, voy a practicar media hora, y luego después de la media hora me voy a comer, no sé, un Snickers o una galleta, no sé cómo sea, o una pinche uva, o sea, lo que sea. Esta dualidad tan natural con la que haces esta actividad no te parece problemática para nada. Es como haces las cosas, es como te esfuerzas, es como te transformas. Todo el mundo lo entiende, ¿no? Pero lo que dice Callard es que es precisamente esto es lo que nos está mostrando cómo es que se transforma el set de valores. Es que la cara proximal, digamos, de este proceso es la recompensa, es el pinche, la uva o el chocolate, lo que sea. Y la cara distal es el proyecto completo a largo plazo que te impulsa a prácticamente entender, o sea, a través de la práctica, ir entendiendo una perspectiva que quieres entender por alguna razón. Otro set de valores que no tienes. Quieres pasar de ser la persona que no sabe tocar un instrumento a la persona que sí sabe tocar un instrumento. La persona que no aprecia la música clásica a la persona que sí aprecia la música clásica. La persona que no es un médico a la persona que sí es un médico, ¿no? La persona que es un médico sin experiencia a la persona que es un médico con 30 años de experiencia. Sí, entonces Callard describe este proceso de aspiración, de racionalidad proléptica que tiene dos caras. Nos da una recompensa al set de valores actual por participar en la transformación de un set de valores que en el futuro vamos a redimir, por así decirlo. O sea, nos habla del futuro, nos recompensa hacia el set de valores del presente. Por ejemplo, hace una distinción importante entre tres conceptos o tres métodos, por así decirlo, de transformación o de desarrollo que podemos escoger. Pone la aspiración, la ambición y la autocultivación, porque se podría entender por aspiración como cualquier proceso de ambición, pero no es un proceso de ambición ni es un proceso de autocultivación, precisamente porque los procesos de ambición o de autocultivación parten del set de valores actual. O sea, tú cuando tienes la ambición, por ejemplo, si tienes 18 años y tienes ganas de algo como que no sabes qué, pero quieres como algo, y ese algo te llega como que voy a hacer lo que sea por volverme millonario, por tener un chingo de dinero, no me importa lo que haga, o sea, realmente mientras se mantenga dentro de los parámetros de la ley, ¿no? De la sociedad civil, en algunos casos,
pero voy a hacerme rico y me vale verga lo demás y me vale verga como que mi desarrollo psicológico, mi desarrollo moral, todo eso es como que aparte de eso se va a dar en el proceso de volverme una persona con mucho dinero, ¿no? Y con influencia y todo lo que viene con el dinero. Y lo que sucede con estos tipos de proyectos es que se podría confundir, te digo, si no entiendes lo que es la aspiración, como la describe Callard, se podría confundir con un proceso de aspiración, porque dice, si quiero ser esa persona, esto que veo, ese güey que tiene chingos de dinero, quiero yo ser eso, entonces estoy aspirando hacer eso. Y la idea de Callard es que no estás aspirando porque eso que quieres ser no es diferente a lo que ya sabes. O sea, ahorita ya sabes lo que quieres en cuanto a que sabes que quieres un chingo de dinero. Eso está específicamente denominado de tu set de valores actual. Entonces ya no estás haciendo nada por, digamos, transformarte por entender otro set de valores. Lo único que quieres hacer es satisfacer el set de valores actual a costa de lo que sea. Y luego Callard, después de poner como a prueba su argumento, primero pone el argumento en el primer capítulo y luego lo pone a prueba en contra de como de varias críticas y luego finalmente concluye con lo más controversial, que es la idea de que la normatividad moral viene de el futuro, de alguna manera. Dice que no tiene nada que ver con el tiempo y yo entiendo a lo que se refiere, pero inevitablemente la normatividad moral viene del futuro, cuando se aspira, ¿no?, a hacer algo, no cuando se ambiciona, porque cuando se ambiciona la normatividad moral viene del presente hacia el futuro. Cuando se aspira, la normatividad moral viene del futuro hacia el presente, porque estás tratando de redimir un proceso que todavía no entiendes, estás tratando de darle sentido a acciones que estás haciendo ahorita y que no entiendes exactamente por qué las estás haciendo, no las entiendes todavía por completo, pero en el futuro vas a tener un momento en el que vas a decir, esto es exactamente por lo que estaba haciendo todo eso. Y ese es cuando un proceso de aspiración se revela, es en el futuro, o sea, trabajas hacia él. Y esto tiene que ver con un tema del que habla en específico cerca del final del libro, que se llama la autocreación, que pone el ejemplo de S1, S2, ¿no? Tú en el presente y tú en el futuro. S1 es tú en el presente, S2 es tú en el futuro. Y entonces el S1 crea a S2 y eso es porque pues, cronológicamente así se da, ¿no? S1 tiene la ventaja del tiempo. Pero lo que Agnes Callard sugiere es que no por eso necesariamente S1 tiene la normatividad moral. O sea, no necesariamente por eso S1 es el que impone y el que imparte lo que se hace. En un proceso de aspiración, no, porque en un proceso de ambición sí, pero en un proceso de aspiración es S2. Es el creado, el que se está creando. Ese es el que impone la normatividad moral sobre S1, sobre el creador de este ser creado en el futuro. Es aquí donde su teoría se vuelve un poco radical y bastante innovadora en ese sentido, es como ella lo dice, porque, bueno, no como ella lo dice, pero creo que es como es, porque el problema con todas las demás teorías que ofrece es que todas asumen que S1, el creador de S2, es por ende la fuente de normatividad moral de S2, en un proceso de aspiración, en un proceso de transformación de valores, y eso es ahí donde Callard voltea todo y dice que no, es S2 el que impone la normatividad moral. Y eso es bastante extraño,